pregunta que ocurrió ya en la mañanera fue justamente el exhibir a un gobierno, el gobierno de Quirino Ordaz, un gobierno que lamentablemente, si hablamos de corrupción, hay para dar y regalar. Entonces, vamos a escuchar un poquito sobre la pregunta que se planteó hoy al presidente López Obrador. Fue una pregunta larga, muchos me han dicho, es que parece que están declamando, ¿por qué no hacen las preguntas en concreto? Yo no sé, incluso me dicen, ¿por qué no preguntas? Pues, ¿por qué no me dan la palabra? Porque literalmente el equipo de comunicación social solamente está destinando un lugar o dos lugares de redes sociales, y cuando no encuentras lugar de redes sociales, o cuando alguien llega antes que tú, por ejemplo, normalmente vamos 3 o 4 de redes sociales y normalmente llegan antes que yo porque yo termino muy noche y ellos se despiertan muy temprano o viven mucho más cerca. El asunto es que solo hay uno o dos lugares de redes sociales hasta adelante. Uno en la primera fila y otro en la segunda fila. Y ya no ponen más lugares. Y cuando no encuentras más lugares de redes sociales, ¿qué tienes que hacer? Irte atrás. Irte a los lugares que no están destinados. Ese es el problema, que son muy pocos, y siempre ha sido mi tema, son muy pocos lugares para redes sociales enfrente, destinados por el equipo de comunicación social, y son muchos para digital, son muchos para multimedia, son muchos para prensa escrita, son muchos para televisión, son muchos para radio. Al final, ellos tienen esta posibilidad de, si no hay un lugar, van a encontrar otro muy seguro. Yo lo he dicho en más de una ocasión y se lo he pedido al equipo de comunicación social, destinen todos los lugares a las personas que ustedes saben que van a venir. Si van a venir 30 personas, saben quiénes son esas 30 personas y saben de qué medio vienen, póngale su lugar, destínenselo y así pueden ustedes rotar y estar moviendo. Pero bueno, esa es una sugerencia que ha quedado muy en el aire. Así que para que yo pueda preguntar, se los dije, no vamos a hacer un programa un día antes para que me pueda despertar a las 4 de la mañana y ese día será hoy. Pero bueno, el asunto, mis amigos, es que algo que se mencionó en la mañanera fue justamente exhibir al gobierno de Quirino Ordaz. Vamos a ver, escuchar un poquito solo sobre esta pregunta de la corrupción, una corrupción que no es buena, porque hay algo que tenemos que hablar fuerte y claro, y es justamente sobre la corrupción, y para eso ya tenemos en la línea a Eric Cepeda, abogado anticorrupción. Vamos a escuchar solo un poquito de la pregunta, por si usted se la perdió. Adelante, sí. Okay. Mirza Uribe, Gaceta del Aire, simplemente Mujer Los Mochis. Gracias. Presidente, siempre se ha platicado acá mismo, y usted lo ha dicho, que la corrupción no es buena para el país. No es buena para el país. Ojalá se actuara de una manera fuerte en lo que es el Estado de Sinaloa. Desde administraciones pasadas, recordemos esta última, de Mario López Valdés, la actual de Quirino Ordaz. Desgraciadamente el Estado de Sinaloa sigue con la corrupción, presidente. Ahora, en el último informe que dio el gobernador Quirino Ordaz, los sinaloenses están cansados de la verdad, de la corrupción que se ha vivido también en esta administración que encabeza él. Los sinaloenses ya despertaron al elegir ya al gobernador electo Rubén Rocha Moya. Hay muchas cosas que hay que hablar, hay muchas cosas que hay que decir. No nomás otros estados como lo es Guanajuato, como lo es Guadalajara, del Faro. Hay muchas cosas que decir de este gobernante también. Desgraciadamente, una cosa u otra, pues nunca ha salido a la luz. ¿Por qué? Porque ha sido bastante la inversión que se ha dado a la prensa nacional, a la prensa federal, para que nunca salga a la luz tantas cosas, pero tantas cosas que se han dado de esta administración. La periodista habla de corrupción, habla de temas de recursos, de vuelos de avión, y hablamos de Sinaloa. Así que yo le agradezco mucho al abogado anticorrupción Eric Cepeda, porque si alguien sufrió represalias en Sinaloa fue él, Eric Cepeda, que el tema no termina, lamentablemente. Uno de los 3 servidores públicos nombraron a una magistrada
magistrada que justamente participó en estos actos de represalias. Mi querido Eric, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué está pasando en Sinaloa? ¿Qué está pasando particularmente con esta denuncia que nos estás haciendo? Creo que es muy importante. ¿Qué pasa? ¿Hasta qué grado llega la corrupción en el estado de Sinaloa? Bueno, Meme, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y que me hayas dado la oportunidad de estar en tu espacio. Como dices, bueno, pues yo sufrí represalias hace 8 años por denunciar desvío de recursos, y una de las más graves, hubo un secuestro y esa persona que secuestraron pues la confundieron conmigo. Hicieron una situación muy desagradables, que inclusive yo, como una segunda represalia prácticamente inmediata al huir de Sinaloa, me detiene PFP al aterrizar en Ciudad de México y me quieren sembrar droga, ¿no? Gracias a las azafatas que grabaron los hechos, sobreviví, porque les conté en el vuelo, pero presenté yo mi denuncia en aquella época, una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República a cargo de Murillo Karam, donde no solamente denuncié el secuestro, sino denuncié varios hechos ilícitos en el ejercicio de recursos públicos durante los años 2011, 12 y 13, una primera parte durante la administración de Calderón y la otra durante la administración de Peña Nieto. Las represalias graves del secuestro se dan en febrero de 2013, apenas iniciaba el sexenio de Peña Nieto, y de hecho, pues cuando se llevan a cabo, estaban a cargo de la entonces Zagarpa, de la delegación de Culiacán, pues funcionarios todavía del sexenio de Calderón, tanto de lo que era Firco como Zagarpa. Y yo presenté la denuncia y señalé a 3 servidores públicos como probables responsables del secuestro por determinados elementos que daban pues llegar a la conclusión de que sí habían participado. Y bueno, pues la Procuraduría General de la República debía haber iniciado las investigaciones. Yo presenté la denuncia en aquella época en la unidad especializada en la investigación de delitos cometidos por servidores públicos y contra la Administración de Justicia. Todavía vinieron más represalias y decidí ya no moverle al tema, pero ya cuando llega el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, solicité que me informara Seido y la misma unidad qué había pasado con esa denuncia. Y me informa Seido que pues no se les había turnado el secuestro a ellos, que es competencia exclusiva de Seido, no de las delegaciones. Y de hecho, de manera sospechosa, la unidad especializada en la investigación de delitos de servidores públicos mandó la averiguación previa, en aquella época eran averiguaciones previas, no carpetas de investigación, la manda a Sinaloa, a la delegación de la PGR de Sinaloa, y ahí está en el sueño de los justos. Cuando entra la nueva administración del presidente López Obrador, la PGR todavía no se volvía autónoma en FGR, y entonces estaba bajo el mando, bueno, lo que era la revisión de la anticorrupción de lo que se pudiera dar en la PGR, la Secretaría de la Función Pública era la competente. Entonces le mandé un correo a la entonces secretaria Irma Heréndira Sandoval, con copia al actual secretario Roberto Salcedo, y también a la subsecretaria Tania de la Paz, y a otros funcionarios de alto nivel de la función pública, quienes, bueno, se junta el tema de que la FGR se vuelve independiente, autónoma, y entonces le mandan un correo dándole al órgano interno de control de la ahora nueva Fiscalía General de la República sobre lo que yo denunciaba. Se inician investigaciones a través de lo que es asuntos internos de la Fiscalía General de la República, y se percatan, pues de entrada, que se ocultó el secuestro a Seido, que bueno, pues ya lo había visto la propia Seido, y
y bueno, pues Asuntos Internos ordena se inicie una carpeta de investigación y da una vista penal en contra de los servidores públicos que ocultaron el secuestro, ¿no? Entonces, el secuestro no se investigó, es un tema que no ha prescrito, es un delito muy grave de hasta 40 años. Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, como han visto, yo veo los temas anticorrupción. Ahorita estoy participando para el tema del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, viendo algunos correos de algunas instituciones especializadas y del Comité de Participación Ciudadana que actualmente está en funciones, me puse a investigar qué había pasado con los servidores públicos que denuncié y me encuentro con la sorpresa que uno de ellos, una abogada, fue nombrada magistrada anticorrupción del estado de Sinaloa, ¿no? Ahí se le llama la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, y pues vaya mi sorpresa, ¿no? Dije, ¿cómo es posible que primero una persona que está en un proceso de investigación de un secuestro y señalada como imputada, ¿no? Segundo, ¿cómo es posible que una persona que no está, que jamás vio un tema anticorrupción en toda su carrera, se dedique, porque es magistrada unitaria, o sea, no hay un magistrado más en el estado de Sinaloa a través del cual pasen las faltas graves en materia de corrupción? La única es esta mujer, ¿no? Entonces, ya olvídate del secuestro, que eso es muy grave, ¿no? O sea, eso, vamos, yo, pues como ya no le exijo a la 4T que eso se atienda. No puede ser posible que llevamos en tercer año de gobierno y sigue esto en la impunidad. Pero que esta mujer, que no tiene experiencia en materia anticorrupción, sea la que se encarga de valorar todas las denuncias, no penales, en materia de responsabilidades administrativas, sea la encargada de exonerar o no a servidores públicos corruptos, pues ya me imagino cómo están las resoluciones, me imagino que puras exoneraciones, y yo creo que los ciudadanos que se han atrevido a denunciar, además de haber sufrido represalias y una serie de cuestiones, pues llegar al final del camino con que la señora los exonera, pues no es nada agradable y solo, pues, ¿cómo decirlo?, desincentiva a la ciudadanía. Después de ver esto, pues Eric, no me queda... Dime. Justamente ese es el punto. En ese sentido, el gobierno de Quirino Ordaz, aunque estamos hablando del Poder Judicial particularmente, pues quedaría completamente limpio si llega el nuevo gobierno a hacer denuncias y al final esta mujer que está imputada, que ahora es la que tendrá que resolver si hay corrupción o no hay corrupción dentro del servicio público y demás, le estaría limpiando la cara. ¿De qué serviría entonces la llegada de un nuevo gobierno? Te oigo muy lejos, no sé si pueden mejorar el sonido. No sé si ahí me escuches bien. Ya mejor, sí. El punto particular, Eric, para que con esto podamos concluir. Me estás diciendo entonces que no importa prácticamente la llegada de un gobierno de 4T cuando una de las personas que está imputada por un tema de secuestro, está investigada, sería la encargada de limpiarle la cara a los funcionarios que podrían salir investigados con una auditoría por la nueva administración que llegue a Sinaloa? Exactamente, o sea, vamos a hacer una analogía de lo que es la cuestión federal. Ahorita tenemos aquí a nivel federal la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública investiga y cuando son faltas graves manda a un tribunal especializado, a una sala especializada en faltas administrativas graves, que es la que va a decidir si procede o no procede. Entonces, esta mujer tiene ese cargo, o sea, vas a tener una función pública estatal, vas a tener órganos internos de control en la policía, vas a tener órganos internos de control en servicios, ya vas a tener todas las autoridades como la función pública a nivel estatal, le van a mandar los expedientes por faltas graves a esta mujer y pues bueno, creo que el sentir de la ciudadanía es claro, no se le ha dado la atención debida y por dos puntos. El primero, la señora no está capacitada para un tema de responsabilidades, ella ejercía recursos públicos durante cerca de 11, 12 años,
en las épocas de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Entonces, y luego, bueno, pues en el tema de represalias que yo viví, que se denunciaron, ¿por qué se ocultó la averiguación previa? O sea, ¿por qué no se mandó a Seido? Hay cosas que no tienen, lógica, ¿no? Eric, te agradezco mucho que nos pudieras ayudar a entender lo que está pasando en Sinaloa y hay que darle seguimiento porque no podemos quedarnos callados ante una situación tan grave como esta. Eric, ¿dónde puede encontrarte la gente y seguir lo que estás haciendo en contra de la corrupción desde tus trincheras? ¿Cuáles son tus redes sociales? En Twitter es @ERZS1, ERS1, y ahí me encuentran. Ahí estoy subiendo todos los documentos. Ahorita, a través de la Comisión Federal de Atención a Víctimas, pues le estoy dando el tema seguimiento allá en Sinaloa, pero los tienen atorados. O sea, ahí es una cuestión, la verdad, lamentable lo que está pasando allá. Te mando un abrazo y estemos en contacto, Eric. Muchas gracias. A ti, bye. Vean lo grave que es esto. Nada más, compártanlo porque la gravedad aquí no acaba. No importa si llega el nuevo gobierno de la 4T, esta ministra sin experiencia e investigada por un secuestro estaría literalmente protegiendo y lavándole la cara a todos los que pudieran salir imputados o investigados con una auditoría del nuevo gobierno en la 4T en Sinaloa. Ándele pues. Ya nos vamos y le agradezco mucho que nos comparte y que nos siga. No olviden que ya viene Vicente Serrano con mucha más información y le mandamos un gran abrazo a Toñito, que tiene que descansar, que descanse, que se relaje tantito porque han sido días de muchísimo trabajo. Entonces le mandamos un gran abrazo a Toñito para que descanse y se sienta mejor y entonces podamos tenerlo de nueva cuenta por acá, ya listo y con toda la energía. Ahora sí que aproveche este día para relajarse y descansar. Les mando un abrazo a todas y a todos. No se pierdan Vicente Serrano en un momento más. Adiós.